Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es martes 29 de junio de 2021. Vamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Por lo visto al presidente Biden, al otoñal presidente Biden, le aburre quedarse en la Casa Blanca. Todos los días se encuentra una razón o un pretexto para subirse al avión presidencial. Pobre él, ¿no? Qué sufrimiento, qué incomodidad, y viajar a alguna parte no tan lejana. Hoy eligió Wisconsin, La Crosse, Wisconsin. Se dirigió allí para anunciar su masivo, cuantioso plan de inversión en infraestructura. Y dijo que en este gran país, los Estados Unidos, no se había invertido tanto dinero en infraestructura como su gobierno se dispone a hacer desde hace más de 65 años. 65 years ago today, President Dwight Eisenhower signed a bill that created the Interstate Highway System. 65 years ago today. That was the last infrastructure investment of the size and scope of what the agreement I'm about to talk about today. It's time for us to write a new chapter in that story. After months of careful negotiation, of listening, of compromising together and in good faith moving together with ups and downs and some blips, a bipartisan group of senators got together and they forged an agreement to move forward on the key priorities of my American Jobs Plan. Por lo visto, Biden está convencido de que si el gobierno gasta mucho dinero en obra pública, la economía va a progresar y por consiguiente los ciudadanos de este país, especialmente aquellos más pobres, también los de la clase media, van a tener más empleos y una mejor calidad de vida. O sea, Biden está convencido de que conviene instalar, o al menos tratar de hacerlo, un estado de bienestar a la europea aquí en Estados Unidos, lo que por otra parte inevitablemente traerá un alza en los impuestos. Biden depende del teleprompter tanto como Trump. Trump dio un meeting el fin de semana en Ohio, le falló el teleprompter. Hoy a Biden parece que se le averió también. The jobs that are going to be created here. Bueno, se empantanó un poquito el señor Biden, pero luego salió del pozo y redobló la apuesta por construir puentes y carreteras. Tengo la impresión de que el señor Biden quiere construir puentes y carreteras allí donde se necesitan y también donde no se necesitan. Relate to your day-to-day job, but what is the situation from your perspective in terms of bridges and the existing the roads that don't need being repaired, but just the quality of the roads? We have a lot of money in this bill, a lot of money, and you got a lot of need for a lot of bridges, some of which are in tough shape in this, I don't know about this town, but in this state. And so, how much do you worry about that? Bueno, el diálogo era un poco rocambolesco porque Biden estaba, digamos, en tierra firme, pero su interlocutor estaba bien arriba, montado en una suerte de grúa o remolque. Y uno dice, pero ¿por qué no baja y le habla al presidente uno al lado del otro, sin necesidad de que se den gritos, ¿no? Supongo que alguien había puesto en escena el diálogo entre Biden y el operario, el constructor o el obrero, ¿no? El señor que va a ir manejando esos vehículos pesados para construir puentes y carreteras, ¿no? Pero la puesta en escena del diálogo era un poco delirante, como el diálogo mismo, ¿no? Porque, desde luego, el señor subido ahí en ese tractor le decía a Biden que él estaba urgido también de salir a construir puentes y carreteras, ¿no? Y es fantástico construir puentes y carreteras. El problema es de dónde sale el dinero, ¿no? Well, I think that's our major hurdle right now is at least here locally for us, is bridge maintenance, road maintenance. I can't speak for the utilities, but I'm sure there's part of that in there. But definitely our infrastructure maintenance
That we lag in that. We need to improve Well, by the way, that. everybody around the country does, big time. Yep. Over 10,000. There's thousands of bridges that. Yo pienso que el operario tendría que haber bajado y en todo caso Biden subido. Entonces Biden hablaba desde las alturas y el operario le respondía desde abajo. Insisto, me parecía un poco forzada la escena, ¿no? Y perdonen que sea majadero, no es que le tenga una animosidad al señor Biden, pero ese dinero, $1 trillón por lo menos, que él piensa gastar en puentes y carreteras, y en general en obra pública necesaria o no tanto, ¿de dónde sale? ¿Sale de más impuestos? ¿Sale de endeudamiento? ¿O sale de emisión de moneda, de fabricación de papel moneda? Las tres fuentes, más impuestos, venta de bonos del tesoro a los chinos que ya no quieren comprar, porque ahora ellos progresan más rápidamente que Estados Unidos, o emisión, fabricación de papel moneda, que es la que se está eligiendo de momento, tienen consecuencias peligrosas a largo plazo en la economía, ¿no? Por ejemplo, en la inflación, o por ejemplo, si suben mucho los impuestos, en que los ricos replieguen un poco la expansión de sus negocios y la creación de nuevos empleos. Lo cierto es que Biden está obsesionado y no va a, digamos, cambiar de opinión respecto de la necesidad de invertir una tonelada de dinero en infraestructura. Well, people don't realize if you have a bridge going across even a stream, not a big bridge, and you can't take a truck across it because of the weight, and your fire department's on one side, it's going to take a lot of people get lost. Some places it takes up to another 35 minutes to be able to get around. And so it really matters. And we're going to be doing a lot of this bill passes, which because of your governor's help and because of Ron's help here, I think we're going to get it passed. And it's going to mean a lot overall to the quality of your roads and maintenance of your bridges and tunnels. And so it's a big deal. Seguirá inevitablemente aumentando la deuda pública de este gran país que ya sobrepasa los $20 trillones, que creció muchísimo con Bush hijo, que siguió multiplicándose con Obama en los dos periodos y que no detuvo su crecimiento con Trump. Seguirá aumentando la deuda pública. Cuidado con imprimir demasiado papel moneda, que eso puede traer consecuencias en la inflación, ¿no? Luego Biden sostuvo otro diálogo improbable con una señora conductora de un autobús. Biden le decía que él de jovencito también había manejado autobuses. Parecía que Biden tenía ganas de subirse e irse en el autobús con la señora, y Biden estaba, en este caso particular, muy encandilado con los buses híbridos o eléctricos, y decía que van a comprar millares de ellos en todo el país. The union and the employees are excited for more hybrid buses? Absolutely. Yeah, Yep. so Not we're as looking forward excited to as that. I am. Yeah, absolutely. Well, you know, I'm going to talk today, Lori, about this infrastructure plan. And a big chunk of it is hybrid buses. Big chunk. Yep. And, you know, what people don't realize is you got 450,000, for example, school buses out there. We're going to turn into electric buses. Right. But guess what? All those kids getting on those buses, they get those diesel fumes like you do. Right. Yes. Significantly causes asthma, air pollution, a whole range of things. En general es bueno que un gobierno de primer mundo, y Estados Unidos todavía lo es, aunque a veces ya no lo parece tanto, gaste en obra pública. Yo diría que sí. Ahora, ¿es bueno que un gobierno de primer mundo gaste en obra pública más del dinero que recauda? Yo diría que no. Eso es malo en todas partes. Es decir, gastar endeudándose es una manera precaria, artificial, tramposa de crecer, porque no es una verdadera bonanza o prosperidad sostenibles. Es un crecimiento hipotecando el futuro. Este es mi problema con el $1 trillón que el señor Biden está tan contento de salir a gastar en obra pública, ¿no? No es $1 trillón que le sobra a su gobierno. Es $1 trillón de endeudamiento por emisión inorgánica,
o porque venden más bonos del Tesoro a los acreedores internacionales. Eso a mí me preocupa. A Biden, cuyo, claro, horizonte de vida es más acotado, presumo, ¿no? No le preocupa demasiado. Yo creo que Biden no piensa siquiera en un segundo mandato, ¿no? Él piensa estos 4 años y él quiere ser, claro, el rey del mambo y construir en infraestructura como no se ha construido aquí en medio siglo. So not only is it better, runs better, and we're putting in these charging stations as well, God willing, if we pass this bill, but it's going to change the way in which we get around, and they're so damn quiet. Yeah. And I just was at the factory down in the Carolinas, yep. And it is really amazing to see. And you know, I used to drive a bus, Lori, when I was in law school, school bus, and in the summers for summer school to pick up extra money. And I had my, we call Delaware chauffeur's license. I could drive tractor trailers as well. But it was, it's going to make a big difference, and I think you're going to like it. Ojalá Biden tenga razón, ojalá yo esté equivocado, pero tengo mis dudas y mis reservas sobre el plan de gasto público tan desorbitado del gobierno Biden. Vamos a la primera pausa, será breve, y regresamos con la tragedia del edificio que se desplomó hace pocos días aquí en Miami, al norte de Miami Beach. Hay de momento oficialmente 12 fallecidos ya y 149 desaparecidos. Se presume que todos ellos estarían sin vida, pero no se pierden las esperanzas de encontrar a algunos todavía con vida. Ya regresamos. Bueno, continúa incesante la búsqueda y rescate de los casi 150, son 149 desaparecidos en la Torre Sur Champlain, 8777 Collins Avenue, al norte de Miami Beach. Comprensiblemente, uno de los familiares de las personas desaparecidas, hoy por la mañana, increpó a gritos a los rescatistas. Desde luego ellos hacen su mejor trabajo, pero esta persona estaba seguramente sufriendo una crisis nerviosa y a los gritos les reclamó que hicieran un mejor trabajo, que se apurasen. Hay que entender la desesperación de los familiares, por supuesto, ¿no? El dolor empuja a los familiares de los desaparecidos a gritarles a los rescatistas para que se apuren encontrando a sus seres amados. Ya son 5 días y solamente se han podido extraer 11 cadáveres de la zona cero. Irónicamente, en el llamado Centro de Reunificación Familiar, no han sucedido las reunificaciones prometidas. Pablo Rodríguez busca a su madre y a su abuela. Que sepan que nunca se nos van a olvidar y que las queremos mucho. Mis condolencias, Pablo. 3 días antes de que el edificio colapsara, alguien tomó fotos de los daños estructurales en esa torre. El problema, según un informe del Washington Post y de unas fotos publicadas en el Miami Herald, se concentraba en el área de la piscina y en el parqueo, que, como dije otra noche, estaba en el primer piso, no en pisos subterráneos. Aparentemente ese fue el origen de todo el problema estructural que provocó el colapso del edificio. Han salido a la luz unas fotos publicadas por el periódico Miami Herald que muestran lo que parecen ser daños en la parte debajo de la piscina, cemento agrietado y las barras de refuerzo severamente corroídas. Fotos tomadas por un contratista de piscinas que visitó el edificio el martes de la semana pasada para hacer precisamente el presupuesto de una oferta para la restauración cosmética de esa piscina y también la renovación de su equipo. Todo como parte de una rehabilitación millonaria del edificio al cumplirse 40 años de su construcción. Según el contratista, dentro había charcos y pensó que eso no era normal. En todo caso, no dio tiempo a ninguna restauración porque 36 horas después el edificio se vino abajo. Esas fotos fueron tomadas 36 horas antes de la tragedia. Claro, el edificio necesitaba una refacción estructural profunda que iba a costar millones de dólares, ¿no?
Un reportaje del gran periodista de Univisión, Gerardo Reyes, así lo confirma. Había un informe del ingeniero Moravito poniendo énfasis en que había graves fallas estructurales en el edificio que, al ser construido hace 40 años, 1981, no excavó lo suficientemente hacia abajo, profundo, hondo, como para que los cimientos, la fundación del edificio fuera sólida. El informe elaborado por el ingeniero Frank Moravito no es muy alarmante, según ingenieros consultados, aunque sí contiene una advertencia que merecía atención inmediata: las fallas estructurales que produjo una filtración de agua por el deterioro de la capa de impermeabilización en el área alrededor de la piscina. Si tú tienes una cabilla dentro del concreto y se expande algo así, va a haber una ruptura en el concreto. Y así sucesivamente. Esa corrosión es como un cáncer. Ya en octubre de 2018 había un reporte que documentaba los problemas estructurales del edificio y no se hizo nada. El reporte estructural, fechado en octubre de 2018, encontró además que en el edificio había grietas, humedades y daños en el área del estacionamiento. Una de las señoras que vivía en el edificio en el momento de derrumbe llamó a su esposo en Washington, D.C. y dijo: hay un hueco en el pool deck. Lo último que ella dijo antes de el edificio desplomarse encima de ella, dijo: el edificio está temblando y hay un hueco en la piscina. Justamente el deck de la piscina, donde había problemas, quedó casi totalmente destruido. Se ha confirmado con el uso de modelos y simuladores que el edificio se desplomó en 3 etapas. El edificio se derrumbó en 3 etapas. Tú ves que una sección baja, pero se ve que hubo un fallo. Algo pasó en la parte de abajo donde se desplomó y el resto del edificio empezó a bajar. Asimismo, la segunda parte, como el edificio todo es un ser donde las columnas están conectadas a las vigas están conectadas al piso, y al una parte desplomarse se trae las otras partes con ella. Recientemente, un apartamento en el piso 11 de la torre que se desplomó, 2 habitaciones, 2 baños, había sido puesto a la venta en $700,000. Los apartamentos de esa torre caída pagaban en mantenimiento mensual $731 cada apartamento. Es decir, que era un edificio para personas más o menos acomodadas, ¿no? Ahora hay un misterio. Desde el momento de la caída hasta hoy, martes 29 de junio por la noche, desde el teléfono fijo del apartamento 302, que ya no existe, se han registrado 31 llamadas a un mismo teléfono. ¿Quién o qué originó 31 llamadas telefónicas desde el teléfono fijo del departamento 302 del Champlain Towers durante el viernes y el sábado pasado? Es un interrogante que ha generado todo tipo de teorías. ¿Acaso son señales de vida que sus habitantes Arnie y Miriam Notkin estarían enviando? Batia Jafé es la directora de la unidad canina de psicotrauma de Israel, que llegó a Surfside para ayudar a los familiares de las víctimas a lidiar precisamente con estas circunstancias que pueden generar esperanzas, que luego terminan en desilusiones. Quizá alguien marcó desde ese teléfono todavía con vida y el teléfono no habiendo quedado destruido o averiado, o quizá el teléfono marca automáticamente, no lo sabemos todavía, pero es un misterio, ¿no? Esa pareja, Arnie y Miriam, que eran de Israel, cubanos judíos, disfrutaban inmensamente de su apartamento con vistas amplias a la playa y al mar, en el piso 3, el departamento 302, eran muy felices ahí. Miriam y su esposo Arnie son israelíes, pero siempre que podían hacían notar que son orgullosamente judíos y cubanos, porque vivieron algunos años en la isla en la década de los 50. Luego se mudaron a Miami, al departamento localizado en el 3er piso del Champlain Towers. Sus redes sociales cuentan mucho de lo que sucedía puertas adentro en su hogar. El balcón era uno de sus rincones favoritos. Antes de derrumbarse el edificio, les permitía disfrutar de unos espectaculares amaneceres, incluso de imponentes arcoíris. Irónicamente,
Ni siquiera los vendavales que traían los huracanes a la costa les hicieron daño. Quizás nunca imaginaron que la estructura de su vivienda se desplomaría sin la necesidad de la intervención de la madre naturaleza. El año pasado, 2020, por la pandemia, Arnie y Miriam estaban recluidos en su apartamento del piso 3 en la torre sur de Champlain y no pudieron reunirse con sus familiares para celebrar el onomástico de Arnie. Ellos, sus familiares, los saludaron desde la calle con pancartas y cánticos. Les encanta la música latina, sobre todo la salsa. Ambos son muy queridos por sus amigos y familiares. El 3 de mayo de 2020, durante la pandemia, sus nietos le dieron una sorpresa a Bernie por su cumpleaños. El abuelo los esperó desde el balcón luciendo un gorro de fiesta. Sus seres queridos, con carteles en mano que decían "Bernie, te amamos", le enviaron sus mejores deseos desde la calle, porque este matrimonio estaba aislado en su hogar para evitar contagiarse de coronavirus. El nieto de esta pareja asegura que a partir del domingo las llamadas telefónicas se han detenido. Nadie sabe todavía quién o qué marcó el número de un familiar desde los escombros. Nadie contestaba, solamente se escuchaba el sonido de una interferencia. Se han filtrado a la prensa fotos de un edificio vecino que estaría también agrietado y resquebrajándose en malas condiciones. Desde luego sus ocupantes están aterrados. Pero probablemente peor la están pasando los residentes de la Torre Norte de Champlain, que no se cayó. Ellos no saben si quedarse allí, dueños o inquilinos, o si mudarse a toda prisa. Habla uno de los residentes de la torre que no se cayó. No solamente el miedo, sino es una incertidumbre lo que existe en cada uno de nosotros, los inquilinos que vivimos aquí. Pues yo me he pasado 2 días de un lado a otro y nadie ha sido capaz de decirme: no se preocupe, siéntese ahí, yo lo atiendo. Este es el dramático sentir de William, un residente de la Torre Norte del complejo Champlain Towers. Este edificio se encuentra a menos de 1 milla de distancia de la torre siniestrada, la Torre Sur. También tiene 12 pisos, y aunque cuenta con menos apartamentos, 111, fue terminada en el mismo año que la que colapsó, 1981. ¿Usted se quedaría en la Torre Norte? Yo no. Pero alguna gente se queda tal vez porque no tiene a dónde ir, y las autoridades no son suficientemente enfáticas en decirle a los residentes de esa torre que se tienen que ir todos. Las señales son mixtas o equívocas, ambiguas. En este comunicado emitido por las autoridades locales a los residentes, les explican que el 26 de junio la ciudad de Surfside llevó a cabo un recorrido de cortesía de áreas limitadas, observables y expuestas de los garajes subterráneos en las torres este y norte. Se determinó que no había evidencia visible de ningún problema estructural importante. Pero este residente, comprensiblemente mortificado, alarmado, dice que está muy molesto con la ciudad y que nadie les da razón de lo que deben hacer. Yo me iría. Señor, usted puede ir a vivir tranquilamente en su hogar. No puede, ahí no dice eso. No dice que yo debo regresar. Esa es la razón por la cual yo estoy un poco disgustado con la forma como se ha ido manejando esto. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron reparaciones en este edificio? No, las están haciendo hace 2 años permanentemente, bien. Los ascensores están pintados, los corredores están pintados, todo está pintado. Lo único es que yo no sé en qué condiciones estaba el otro. Bueno, entre tanto, 2 mujeres condolidas llevan flores al pequeño memorial que se ha instalado al pie del edificio caído. No pierden esperanzas de encontrar con vida a 3 familiares que estaban en el piso 10 de la torre que se desplomó. Ante la impotencia por
por sus familiares que siguen desaparecidos bajo los escombros, Marisela y Amada decidieron caminar más de 7 cuadras en medio de la lluvia para llevarles flores al memorial de las víctimas del desplome en Surfside. Todo el mundo muy consternado y tratando de ver a ver si esto se resuelve de una manera u otra, porque es muy difícil. Su primo Juan Mora, de 81 años, su esposa Ana Mora, de 69, y su hijo Juan Alberto Mora, de 31 años, que estaba de visita de Chicago, se encontraban en el piso 10 cuando el edificio se colapsó. Entre los 149 desaparecidos está la hermana de la primera dama paraguaya, o sea, la cuñada del presidente de Paraguay. Algunos de sus familiares estuvieron presentes hoy en el memorial. Cuando al fin llegaron al memorial, sus ojos recorrieron lentamente cada foto en busca de sus familiares. Entre las flores y mensajes de cariño, reconocieron sus rostros y con cuidado acomodaron las flores. Allí también se encontraba Timothy. Vino en nombre de su esposa con flores para Sofía López Moreira, cuñada del presidente de Paraguay. Realmente no quise pensar hasta ahora, porque quise ser fuerte para mi señora, pero realmente me deja sin palabras lo que ha pasado. Mis condolencias. Un testigo de la tragedia, que no vivía en las Torres Champlain, pero que estaba caminando por allí cerca a la 1 de la mañana cuando ocurrió el colapso, dijo que escuchaba gritos desgarradores de gente pidiendo auxilio. Han pasado 5 días desde la tragedia, pero el caos inmediato tras el colapso ha quedado grabado en la memoria de David, que casualmente se encontraba en la zona en ese momento. Cuando ya cruzo la neblina, miro hacia la izquierda y ya puedo ver que, no sé, lo que parecía una explosión. ¿Y qué escuchabas, David? Gritos. Escuchaba ayuda, ayuda, no puedo respirar y esa impotencia, pero ¿de dónde viene? Mira esa manito, una manito pequeña. Les señalamos dónde estaba y ellos con las linternas ya lograron ver la mano, había una acá y una más abajo. Aparentemente esa manita era del muchacho que salvaron con vida, cuya madre fue encontrada luego fallecida ya. Que descanse en paz. Este reportaje de la prensa europea se sorprende de que hayan pasado 6 días desde la tragedia y todavía existan tantos desaparecidos como 149. Se presume, sin ser demasiado pesimista, siendo realista, que todas esas personas desaparecidas estarían sepultadas ya sin vida debajo de los escombros. Se cumplen 6 días del derrumbe de un edificio en Surfside, cerca de Miami. Familias y un equipo de 210 rescatistas continúan los esfuerzos por encontrar a 150 residentes desaparecidos, entre los que figuran una treintena de ciudadanos de Argentina, Colombia, Paraguay, Venezuela, Uruguay y Chile. Más de una decena de personas ya han sido confirmadas muertas, pero la esperanza sigue en pie. Hay familias aquí que han venido y me han dicho, no voy a abandonar la esperanza porque ha pasado antes. Todos nos hemos reunido aquí diario. Ellos comenzaron esto. Hemos donado alimentos los últimos días y esta comunidad se unió. No puede ser mejor que esto, de eso se trata. A través de lo bueno y lo malo, ayudar. Fernando busca a 3 personas de su familia desaparecidas. Fernando Velázquez tiene a 3 miembros de su familia enterrados en algún lugar del desastre. Solamente un dolor por dentro y me hace falta esa llamada. Luillo sufría de distrofia muscular. Falleció junto a su madre. Su padre le dedica estas palabras. Me lo diste todo. Te voy a extrañar toda mi vida. Nos vemos pronto. Jamás te dejaré solo. Para confortar a las víctimas, los bomberos extraen de las ruinas objetos que para muchos serán tesoros, como este oso de peluche, y los llevan hasta un improvisado altar donde muchos rezan o se consuelan a su manera. Curioso, ¿no? Cómo nos toca morir a los humanos y nos sobreviven nuestros osos de peluche, ¿no? ¿Acaso los osos de peluche tienen vidas más prolongadas que nosotros los humanos? 2 mujeres chilenas vienen desde su país porque su padre se encontraba en la torre que se cayó. Las personas afectadas directamente por esta tragedia provienen de al menos 12 países, entre ellas de 8 naciones latinoamericanas.
Todas las embajadas de Estados Unidos en estos territorios están agilizando los visados para que los familiares de las víctimas y desaparecidos puedan venir a exigir justicia al lugar del derrumbe. Estas hermanas viajaron desde Chile para buscar a su padre. Uno puede esperar en Dios un milagro siempre. La realidad muestra otra cosa, otra posibilidad. Que ocurra el milagro, muchos milagros, ¿no? Bueno, esta mujer joven aparentemente escapó a tiempo de la tragedia. Ay, Dios mío, se acaba de caer el edificio, manita. Ay, señor. Quienes sobrevivieron tienen historias de terror. Ay, Dios mío. Cuando seguimos bajando, encontramos una grieta que se había abierto del techo del garaje hacia el área de la piscina. ¿Y por ahí salieron? Y por ahí salimos. Una pausa, será breve y regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta al programa. Una mujer que estuvo en el terremoto en México hace 4 años, 2017, y que quedó sepultada bajo los escombros, sobrevivió para contarlo. Estuvo 36 horas enterrada y nos cuenta todo lo que sintió en ese momento tan terrible. Lucy Zamora vivió para contar la odisea que sufrió cuando quedó atrapada entre los escombros de un edificio que colapsó en el último terremoto que sacudió la Ciudad de México en el 2017. Ella estuvo 36 horas bajo los escombros. Nuestras primeras reacciones, bueno, al menos las mías, fueron revisar cómo estaba yo físicamente. No tenía ningún tipo de... Bueno, prendí la luz de mi celular, me revisé. Y asegura Lucy muy temprano tuvo que decidir entre la vida y la muerte y no dejar que el pánico la consumiera. Entre tanto, los rescatistas y socorristas, que son más de 200, muchos de ellos mexicanos, explican que no pueden ir más a prisa, que no se pueden apurar. Para los socorristas mexicanos expertos en derrumbes, hay poco que pueda acelerarse en el rescate de personas en el edificio colapsado en Florida. No puede estar trabajando alguien abajo cuando estás moviendo 10, 11 toneladas arriba. Fernando Álvarez Bravo es parte de los topos mexicanos, reconocidos como uno de los grupos más preparados a nivel mundial para enfrentar tragedias como esta. Él nos aseguró que la lluvia y los incendios que se han registrado en la zona de desastre han complicado las labores de socorro de manera inimaginable. No puedes meter gases para sofocar el fuego que consumen el oxígeno o desplazan el oxígeno si todavía hay personas vivas. Si hay alguien con vida, lo asfixian. Este topo mexicano, que por supuesto sabe de lo que habla, explica por qué tuvieron que desistir de abrir corredores subterráneos. La lluvia les jugó una muy mala pasada. Sus 4 décadas de experiencia le dicen a Fernando que el peso de la estructura mojada por la lluvia fue la razón más poderosa para que los socorristas decidieran no seguir por la ruta subterránea de búsqueda. Es como que una cobija está seca, pero le estás poniendo agua y agua y agua, se vuelve cada día más pesada y está absorbiendo. Igual los muebles, los colchones, el material. Por eso, aunque Álvarez entiende la desesperación de los familiares, pide confiar, pues el análisis que ha realizado la brigada de topos en la que participa es que lo han hecho todo adecuadamente. Son personas altamente capacitadas, cuentan con todos los recursos y todas las manos que requieren. Es decir, que ese plan, el de cavar túneles adyacentes y llegar por debajo, tuvo que abortar debido al mal clima, las lluvias incesantes. Hoy cayó una lluvia muy copiosa aquí en Miami. La alcaldesa de la ciudad anuncia que el presidente Biden vendrá esta semana, muy probablemente pasado mañana jueves, y se reunirá con los familiares de las víctimas, de los desaparecidos. We're also very grateful to learn that our president, Joe Biden, will be visiting Surfside on Thursday. He's going to spend time with the families who are affected and with our first responders. We've had his support since he called me day one in the morning, and this is so critical that we do have our federal support. So we are very, very grateful for that, and we know that his support will continue throughout.
Y luego hemos encontrado este testimonio verdaderamente conmovedor y alucinante de un residente de la Torre Sur, Steve Rosenthal, un hombre ya de edad más o menos avanzada, que vio cómo se caía el edificio entero en sus narices. Es decir, el edificio terminó de caerse en la puerta misma de su apartamento. Él dice que al comienzo sintió un estruendo tan profundo que pensó que era una tormenta inédita, y luego sintió unos ruidos tan telúricos que dijo, este tiene que ser un terremoto en Miami. Last Thursday morning I was asleep in bed. It was about 1:30, and I heard the loudest thunder I've ever heard in my life, times 100. And I went, okay, you know, we got a big storm coming into Miami, a major storm, you know, it's been humid, it's hot, it's June. You know, no big deal. About 5 seconds later, the bed starts to shake, the room starts to shake. And I honestly thought I was in a dream in California in an earthquake. I mean, that's all that came, you know, it's a dream. 5 seconds later, dust starts falling from the ceiling, hitting my face. I'm feeling it. I'm going, okay, it's an earthquake. 1 in 10,000 year earthquake that's hitting Florida. And my luck, I'm in it. Yo hubiera pensado lo mismo, ¿no? Si uno empieza a ver que cae polvo del techo, que las paredes se agrietan y que el edificio empieza a tambalearse, yo hubiera pensado, es un terremoto en la Florida. Nunca ocurre, pero está ocurriendo, ¿no? Ahora, él tuvo la increíble buena suerte de que se cayó todo hasta la mera puerta de su apartamento, ¿no? Jump out of bed, I run to the balcony, I run to the living room, I open up the sliding glass door to see what kind of damage is to the city of Miami as far as an earthquake is concerned, and it's all dust. I can't see anything. I run to the front door to open the door to the hallway, can't see anything, all dust, toxic dust just slams on me. Run to the bedroom, power's out, put on a pair of jeans, put on a pair of pants, a t-shirt that I'm wearing, pack a bag, and put 2 pair of underwear, 2 pair of shoes, my watch, my wallet, and open up the door to the hallway again, and I see what you're seeing right now. You know, everything had collapsed. Esa era la puerta de su apartamento de piso 7. Y el señor Rosenthal cuenta cómo, tan pronto como se desplomó el edificio, y él quedó en una sección o en una zona del edificio que no cayó, él escuchaba los gritos de su vecino del piso 704. And the unit next to me is 704, and I'm assuming it's them, help me, get me out. And I just found out today that they died. I'm 1 unit from them. If I'm in that unit, I'm dead. Go to the balcony, see 10 fire rescue, 20 fire rescue, 30 fire rescue. And all this time, at this point now, I know it's not an earthquake because I don't see any damage across the street. So we're thinking it's the roof because there was roof construction going on. And then another resident said the whole back of the building collapsed. La vida no tiene sentido, es profundamente injusta, ¿no? Como en la película de Woody Allen, Match Point, ¿no? La pelotita cae en la red, golpea la red y tú no sabes si va a caer allá o acá. En el caso de él cayó allá y acá su departamento no se desplomó, ¿no? Pero era ver dónde caía la pelotita, ¿no? Dónde el azar, los duendes del azar elegían que se terminara de quebrar y caer el edificio. Y en el caso de Steve Rosenthal salvó la vida por pura suerte, ¿no? Por pura suerte. Es increíble, ¿no? Es decir, que los que escriben el destino humano tienen que ser humoristas, ¿no? Porque juegan con nosotros, ¿verdad? Unos sufren y otros se salvan, y en realidad los que sufren, los que mueren, no merecían sufrir ni morir, no habían hecho nada malo. Estaban en su casa, en un edificio, en su cama a la 1 de la mañana, durmiendo o esperando el sueño, ¿no? Pero la suerte, el infortunio se ensañaron contra ellos, ¿no?
Y ahora la directora del rescate dice que todo es complicado, que hay que ir despacito, que no hay muchas esperanzas de encontrar con vida a los 149 desaparecidos. Y la verdad es que al llegar a la zona de desastre el primer día nos dimos cuenta que iba a ser una búsqueda de rescate mucho más complicada de las que nos hemos encontrado antes. A pesar del apoyo del Fire Rescue, FEMA y todos los otros rescatistas, el ejército de Israel ha sido un trabajo arduo y es lento porque funciona, porque la forma de hacerlo es lento y asegurarnos de que nada quede sin revisar y que todo sea seguro para los rescatistas y que no pierdan, que no pongan en riesgo las vidas de los rescatistas también. Lamentablemente es una situación muy difícil, pero los rescatistas siguen con esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Una pausa, será breve y regresamos enseguida. Bueno, ayer en British Columbia, al oeste de Canadá, no muy lejos de Vancouver, un pueblito llamado Lytton, hizo tanto calor como 46 grados centígrados, o sea, 115.9 grados Fahrenheit. Se batieron todos los récords históricos de calor en British Columbia. El sol abrasa como nunca en estos primeros días del verano en el oeste de Canadá, azotado por una ola de calor que ha disparado los termómetros por encima de los 40 grados centígrados. Durante el fin de semana, en Lytton, Columbia Británica, se alcanzaron los 46,6 grados centígrados, la temperatura más alta jamás registrada en el país. Nunca hemos tenido temperaturas tan altas como ahora, así que esto no tiene precedentes en esta parte del continente. En Vancouver, una ciudad que conozco más o menos bien, porque un hermano mío vivía allí, los veranos eran más bien friecitos, ¿no? Y ahora no, ahora no. En Seattle tampoco. Ayer hizo 108 Fahrenheit en Seattle. El calor también es agobiante al otro lado de la frontera con Estados Unidos. En Seattle, una ciudad sinónimo de lluvia y días grises, la población ha tomado al asalto playas, fuentes y centros comerciales en busca de algo de frescor. La mayoría de las viviendas no tienen aire acondicionado. Un día con entre 15 y 20 grados es un gran día aquí. Todos salimos en pantalón corto y camiseta, pero esto es disparatado. Me siento como si estuviera en el desierto. En el Perú, el jurado de elecciones, esto era previsible, desestima los reclamos de irregularidades presentados por la candidata presidencial Keiko Fujimori. Nuevo revés para el fujimorismo. El JNE, el Jurado Nacional de Elecciones de Perú, rechazó este lunes otras 10 peticiones de nulidad de actas de la segunda vuelta presidencial, disputada el pasado 6 de junio y presentados por la candidata derechista Keiko Fujimori. Esta decisión se convirtió en un segundo y duro revés para el fujimorismo. Desde el pasado miércoles el JNE ya rechazó las denuncias de supuesto fraude electoral realizadas por Fujimori, quien ahora incluso llegó a pedir una auditoría internacional, desconfiando así del sistema electoral de su propio país. Este reportaje de la televisión pública alemana dice que los observadores internacionales confirmaron que las elecciones peruanas fueron limpias. Sin embargo, los abogados de la candidata Keiko Fujimori sostienen que las irregularidades se perpetraron o se amañaron en lugares muy alejados, en pueblos muy remotos, donde por supuesto los observadores internacionales no estuvieron presentes, no pudieron vigilar los comicios. El fujimorismo alega un supuesto fraude en las elecciones y en la ajustada victoria de Pedro Castillo, pero observadores de la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea avalaron que los comicios fueron limpios y respaldaron la labor del Jurado Nacional Electoral y de la ONPE, la Organización de Procesos Electorales, algo que Fujimori no comparte e insiste. Nosotros lo que esperamos es que una auditoría pueda esclarecer cada una de estas denuncias y que se corrobore si es que las cifras dadas por la ONPE es el fiel reflejo de la elección del 6 de junio. En Caracas, el patibulario dictador Maduro se jacta de que en su país hay una gran democracia, una profunda democracia, y anima a postular a cargos públicos, alcaldías y gobernaciones a líderes presumiblemente opositores. Ojalá todos los partidos políticos del país abrieran
sus compuertas y le dieran el derecho a sus militantes, a sus dirigentes de base, a ejercer el poder y postular a sus candidatos y candidatas para el proceso de las mega elecciones del 21 de noviembre. Ojalá todos los partidos, de izquierda, de derecha, de centroizquierda, de centroderecha, ojalá. El dictador dice que él desea que la oposición vaya unida a las elecciones de noviembre. La oposición ojalá logre la unificación de sus fuerzas, porque nosotros queremos salir a batallar con esa oposición unida y que gane el que tenga que ganar. Y lo anuncio, a partir de estas elecciones, creo que lo mejor es gane quien gane, le toque el gobierno en su estado, en su municipio. ¿Y por qué lo anuncia? Suele ser así, ¿no? El que gana gobierna. Y lo anuncia como si fuera una novedad. Ya regresamos. Bueno, para terminar, en Italia ya no es obligatorio usar mascarillas en las calles. Qué bueno. Che è una sorta di sollievo in quanto fa anche molto caldo, quindi può aiutare, però bisogna sempre stare attenti perché il virus è in agguato e quindi bisogna difendersi bene. Se si mette a posto pure queste altre varianti e con i vaccini a livello su scala mondiale potremo passarla questa cosa, speriamo. Beh, visto che siamo turisti, per noi oggi è un vantaggio con questo caldo. Credo che sì, forse è il momento che si può fare, però magari bisogna comunque stare molto attenti lo stesso. Qué lindo idioma el italiano. Bueno, y los turistas que habían ido a Portugal, qué mala suerte, les clavaron una cuarentena de 14 días, se van todos. Decenas de turistas alemanes regresan prematuramente de Portugal, declarada área Delta desde este martes. Dietmar explica que así se evita la cuarentena de 14 días que por esa razón impondrá Alemania a los viajeros de tierras lusas, donde la variante alcanza el 96% de los casos. Coordinación es lo que piden las autoridades comunitarias para eventuales nuevos cierres de fronteras y cuarentenas. Muchas gracias por vernos. Quiero recomendar a los que nos ven en el Perú en Canal Willax los alfajores de Claudia Bernardini. Qué ricos, me los trajeron de Lima, son una delicia. Seguiremos conspirando mañana. Muchas gracias, buenas noches.